Hola chicos, hoy os traigo un podcast que en realidad está basado en una entrada antigua de 2018 en mi blog La Bruja Verde, pero ya sabéis que me gusta reciclar contenidos antiguos del blog porque opino que hoy en día ya casi no leemos blogs ni webs, sino que nos gusta más escuchar podcasts y ver vídeos de YouTube, contenido que podamos sobre todo escuchar durante pues, los actos cotidianos en nuestra vida, cuando estamos haciendo la comida, cuando estamos haciendo deporte, etcétera, ¿no? Entonces, pues os reciclo mucho contenido. Y el podcast que os traigo hoy es sobre qué es la luna roja o luna de sangre. ¿Por qué os traigo este contenido? Pues porque en estos días vais a escuchar hablar mucho sobre la luna de sangre, ya que el próximo lunes 16 de abril vamos a tener de madrugada un eclipse lunar total, que también es conocido como luna de sangre, porque la luna se ve roja en los eclipses lunares totales. Entonces, en este podcast os voy a hablar muchísimo sobre los términos luna roja y luna de sangre, ya que tanto en el mundo del paganismo como en el mundo esotérico e incluso en nuestros días, en el siglo XXI, podemos ver que muchas revistas y periódicos nos hablan de estos términos, o sea que se está introduciendo la cultura a través del paganismo, que es quien comenzó a hablar de todo esto y sobre todo comenzó la Wicca. Todos estos términos de las festividades lunares y tal se están introduciendo en la cultura y los están usando personas que no son paganas ni nada. Me resulta un fenómeno súper alucinante como algo que nosotros hemos festejado durante más de una década ahora llega a los periódicos incluso y es extraño de ver, pero bueno, creo que estamos influyendo muchísimo en la cultura y creo que eso es bueno, la verdad, porque lo que para algunos quizás era extraño, somos paganos, celebramos las lunas llenas, observamos la luna en el cielo, pues ya no es tan extraño porque lo vemos en películas y en revistas digitales. Bueno, pues en este podcast, como os he dicho, voy a hablar un montón sobre los términos luna roja y luna de sangre. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas cosas en el mundo del paganismo, del esoterismo, de la astrología que son llamadas luna roja o luna de sangre. Entonces, principalmente me gustaría hablar de luna roja o luna de sangre en este podcast como dos fenómenos distintos. Uno de ellos precisamente no es tan raro, pero ambos fenómenos resultan misteriosos de observar, ya que en estos momentos la luna llena se tiñe de rojo. Entonces, me gustaría hablar principalmente de esos dos fenómenos, pero antes me gustaría hacer una especie de desambiguación, ya que hablamos de luna roja o luna de sangre dentro del mundo del paganismo para muchas otras cosas. Tenemos otros aspectos del paganismo que también llamamos luna de sangre o luna roja. Así que primero voy a hacer una pequeña desambiguación y comenzamos con esa pequeña desambiguación para aclarar qué es qué o a qué nos referimos cuando hablamos de luna roja o luna de sangre. A ver, primeramente quería puntualizar que esta luna de sangre de la que vamos a hablar, estos dos fenómenos de los que me gustaría hablar, no son lo mismo que la luna llena de octubre en paganismo, que con frecuencia, sobre todo en Wicca, pero también en paganismo en general, recibe el nombre de luna de sangre. La luna llena de octubre, luna de sangre. Curiosamente recibe este nombre en parte por la misma razón, porque en octubre, al haber partículas en suspensión de polvo o de polen, la luna parece roja. La otra parte de por qué se llama luna de sangre a esta luna de octubre en paganismo es porque antiguamente en octubre, sobre todo en los lugares más del centro de Europa y del norte, salían a cazar para el invierno en octubre, es decir, derramaban la sangre de los animales al cazar, por eso se llamaba luna de sangre, y esto lo hacían para acumular en sus despensas alimento para el invierno, porque luego en invierno pues no había animales que cazar y podían morirse debido a que había mucha nieve, no podían salir, no podían cazar, etc. Entonces durante octubre hacían grandes cacerías para acumular alimento. Por eso en paganismo a la luna de octubre se le llama luna de sangre, porque es cuando cazaban y cazaban mucho.
pero también por el polvo en suspensión, porque esa luna suele verse con un tono rojizo. Os voy a dejar aquí abajo entradas de todo sobre lo que estoy hablando y vídeos. Entonces os dejo una entrada aquí debajo, todas las entradas que tenga. Y os dejo aquí sobre la luna de sangre y todo esto. Tampoco nos referimos con el nombre de luna de sangre a ese círculo rojo que aparece alrededor de la luna y sobre el que hay mucha superstición. También os dejo aquí debajo una entrada sobre qué significa cuando la luna tiene un círculo a su alrededor. Esta superstición es muy famosa por la película Prácticamente Magia, que popularizó este círculo alrededor de la luna como sangre en la luna. Entonces hay personas que, ya sabéis que muchas veces la ficción influye en la práctica real. Entonces hay gente que llama sangre en la luna a ese círculo y es por la película Prácticamente Magia, que está basada en una saga de libros de la autora Alice Hoffman, donde pues se hablaba de ello. Tampoco tiene que ver el término luna de sangre del que voy a hablar hoy con otros términos que se suelen usar en paganismo, en Wicca y en espiritualidad para referirse a la menstruación de la mujer, como por ejemplo son la sangre de la luna y la luna roja. La sangre de la luna es un término, digamos, o una manera de llamar a la menstruación, la sangre de la luna. Entonces, pues los que hemos sido wiccanos durante muchos años la hemos llamado la sangre de la luna. Y luna roja, que es algo más que conocemos en español más actualmente, este último término tiene que ver con Miranda Gray, con la autora Miranda Gray y con sus libros, que tiene uno que se llama Luna Roja y que también hace referencia a la menstruación. Os dejaré aquí debajo también enlaces a entradas y vídeos, sobre todo sobre la sangre de la luna. Y ahora sí, después de esta desambiguación, vamos a hablar sobre la luna de sangre en referencia a dos aspectos, en la luna llena y en eclipses. La luna de sangre o luna roja en la luna llena ocurre cuando la atmósfera está cargada de partículas en suspensión, que pueden ser de polvo o de polen, o ambos. Por ejemplo, en periodos secos en los que no llueve mucho. La luz que emite la luna, vista desde la Tierra, con esa especie de filtro de partículas, crea ese efecto rojo. Cuantas más partículas haya en el ambiente, más roja se ve la luna. Por lo general, es más espectacular cuando ocurre con luna llena, porque entonces, claro, se ve una gran superficie de la luna de color rojizo o naranja, también se ve como anaranjado. En un eclipse, ¿qué es lo que pasará el lunes que viene? Cuando hablamos de luna roja durante un eclipse total de luna, este fenómeno ocurre por otra razón. Durante un eclipse de luna, el Sol, la Tierra y la Luna están alineados, en este orden concreto. Por lo tanto, como la Luna queda detrás de la Tierra, no le llega su luz. Pero en los eclipses totales de luna, la atmósfera de la Tierra actúa como lo haría un prisma y desvía la luz. La luz roja pasa e ilumina la luna, dando ese aspecto rojizo. Por ello hay personas que directamente llaman a los eclipses totales de luna, luna roja, luna de sangre o luna roja de sangre. Además, me gustaría añadir algo interesante que hago con mucha frecuencia en mis entradas, que tienen que ver con la luna, con las estaciones, con los meses y la naturaleza, etc. Y son algunos de los refranes que aluden a la luna cuando es roja. Por ejemplo, luna blanca, tiempo en calma. Con cara roja, viento sopla. Con cara amarilla, agua en la frente o en la colilla. En segundo lugar, luna que sale colorada, próxima ventada. Por lo que en la cultura popular española, una luna roja significa que va a hacer viento. Además, desde la antigüedad se habla de la maléfica luna roja de abril, que es capaz de destruir todos los retoños de las plantas cultivados y, por ello, aún hoy en día algunos jardineros y hortelanos tapan en abril los brotes de plantas para que no les dé la luz de esta luna cuando está llena. Bueno, y esto es todo lo que tenía que deciros en este pequeño podcast, que, bueno, breve, porque me gusta hacerlos más largos.
pero creo que interesante y con bastante información que espero que os pueda ayudar y os pueda servir. Espero que os hayan gustado mucho estas curiosidades y pues como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!